Buenos días, esta es la clase número 7 del módulo 4 del curso Química Biológica para las Ciencias Médicas. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy, continuando con el metabolismo de aminoácidos, veremos la producción de sustancias especializadas que se originan a partir de aminoácidos. Los aminoácidos que forman las proteínas son 20 y además de formar la proteína cumplen diferentes funciones. Por ejemplo, a partir de la histidina se puede formar histamina, de la lisina carnitina, de la glicina se puede formar el grupo hemo, del triptofano la melatonina y la serotonina, de la tirosina catecolaminas, hormonas tiroides, de la metionina tenemos la creatina y la S-adenosilmetionina. Tenemos otros compuestos como el GABA, las bases púricas que veremos en otra clase. La histamina. La histamina es una sustancia con actividad sobre el músculo liso, vascular y bronquial, así como sobre la síntesis de ácido clorhídrico a nivel del estómago. Como hemos visto, en la mucosa del estómago existen células enterocromafines que producen histamina, que al actuar sobre ciertos receptores que se encuentran en la célula parietal, estimulan la producción de ácido clorhídrico. La síntesis de la histamina empieza a partir del aminoácido histidina por acción de la enzima histidina descarboxilasa, una enzima dependiente del fosfato de piridoxal, que depende de la vitamina B6. En esta reacción se libera dióxido de carbono y se forma la histamina, que es exactamente igual que la histidina, pero que ha perdido su grupo carboxilo. Esta es la sustancia que dijimos activa sobre el músculo liso la secreción de ácido clorhídrico. Luego esta sustancia puede inactivarse por dos mecanismos. Uno de los mecanismos es la metilación, colocando un grupo metilo en el anillo imidazol de la histidina por la enzima histidina N-metiltransferasa, que utiliza el dador de grupos metilo, que es la S-adenosilmetionina, que veremos en esta misma clase. Por otro lado, la enzima diamino monooxigenasa, una enzima dependiente de oxígeno, oxida y elimina el grupo nitrogenado, formando el imidazol 4-acetaldehído, que pierde la actividad que tenía la histamina. Pasemos a otro de los compuestos especializados, que es la carnitina. La carnitina es un compuesto necesario para el ingreso de ácidos grasos a la matriz mitocondrial para ser utilizado en la beta-oxidación. Como recordaremos, un ácido graso se transforma en acilcoenzima A en el citoplasma, pero al estar unido a la coenzima A no puede ingresar a la mitocondria. Por lo tanto, hay una enzima, la carnitin-aciltransferasa, que lo transforma en acilcarnitina, que puede ser llevado a través de una translocasa al interior de la membrana. Este compuesto, carnitina, es la síntesis que veremos a continuación. La carnitina comienza a partir del aminoácido lisina, uno de los aminoácidos básicos. Utilizando S-adenosilmetionina y una enzima metiltransferasa, se le agrega un grupo metilo en el nitrógeno de su cadena lateral. Y dos metilaciones sucesivas catalizadas por enzima metiltransferasa y S-adenosilmetionina, el dador de grupos metilo, se le van agregando grupos metilos hasta formar la NNN-trimetillisina, es decir, una lisina que tiene tres grupos metilos unidos en el nitrógeno de la posición 6. Este es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por eso también se llama 6N, 6N, 6N trimetillisina. Luego, la enzima trimetillisina hidroxilasa coloca un grupo oxidrilo en el carbono número 3 y la enzima aldehído deshidrogenasa NAD dependiente lo que hace es rompe a la molécula liberando glicina, como veremos acá, que es un aminoácido, y se genera un ácido que es el metilamonio butanoato o ácido trimetilamonio butanoico, como vemos acá, que luego con una hidroxilasa
se coloca un grupo oxidrilo en el tercer carbono, formando la carnitina, que es el compuesto transportador de ácidos grasos. Por lo tanto, resumiendo, la carnitina es un producto especializado necesario para ingresar los ácidos grasos a la mitocondria y que se sintetiza a partir del aminoácido lisina. El grupo hemo. El grupo hemo es un grupo prostético que se utiliza en varias proteínas, entre ellas para formar la hemoglobina que se encuentra en el glóbulo rojo y que luego es catabolizado para formar productos de excreción como son la bilirrubina libre y conjugada. Este grupo también participa en otras proteínas como son los citocromos, y su síntesis y metabolismo completo lo veremos en otra clase. Pero brevemente, el grupo hemo, lo tenemos acá, se conoce como un tetrapirrol, porque tiene 4 de estas estructuras que se llaman pirroles. El grupo hemo se sintetiza por una larga cadena de pasos en que involucran estructuras también tetrapirrólicas conocidas como porfirinas. Y la porfirina, que es un tetrapirrol, se sintetiza por la unión de 4 moléculas de porfovirinógeno, que es un monopirrol. Este pirrol se sintetiza a partir del ácido delta-aminolebulínico, y este, que es el precursor inicial del grupo hemo, se sintetiza a partir de succinil-CoA y glicina. Vemos en esta situación la síntesis del grupo hemo porque se sintetiza a partir de uno de los aminoácidos. La serotonina. La serotonina es otro derivado de aminoácido y es un neurotransmisor producido a partir del triptofano. Acá vemos su síntesis, acá tenemos el triptofano. En la primera reacción, la triptofano 5-hidroxilasa es una enzima que usa como coenzima tetrahidrobiopterina como poder reductor y oxígeno, genera el 5-hidroxitriptofano, que tiene un agregado de oxidrilo en la posición 5. Luego, esta molécula de 5-hidroxitriptofano pierde un dióxido de carbono con la triptofano descarboxilasa, que es una enzima dependiente piridoxal 5-fosfato, para formar este compuesto que ya no tiene el grupo carboxilo sino un grupo amino y se conoce como 5-hidroxitriptamina o serotonina, que es el neurotransmisor. Esta molécula luego es desactivada por la monoaminooxidasa, enzima FAT dependiente, que utilizando oxígeno le elimina el grupo amino y lo transforma en hidroxiindol acetaldehído. Luego, con la aldehído deshidrogenasa se transforma en ácido 5-hidroxiindol acético y al metilarse en el oxidrilo, en esta posición, se forma el ácido 5-metoxiindol acético, que es el producto de excreción de la serotonina. La melatonina es producida en la glándula pineal y su principal papel es el control de los ritmos circadianos. También se sintetiza a partir del triptofano y de la serotonina. Como ya hemos visto, el triptofano puede metabolizarse hasta obtener serotonina. La serotonina es el precursor de la melatonina. En la primera reacción se le agrega un grupo acetato a partir del acetil-CoA en el grupo amino que tiene la serotonina. Como vemos acá, tengo el grupo acetato. Al haber agregado acetato, la enzima se denomina serotonin N-acetiltransferasa porque transporta el grupo acetilo al nitrógeno, formando N-acetilserotonina. Y luego, por metilación del oxidrilo con una enzima metiltransferasa que utiliza S-adenosilmetionina, se le coloca un grupo metilo y genera la melatonina, que es la hormona producida por la glándula pineal controladora de ritmos circadianos. Las catecolaminas son derivados de aminoácidos fenilalanina y tirosina producidos por el sistema nervioso como neurotransmisor y por la médula suprarrenal. A nivel metabólico, la adrenalina tiene un efecto sobre la degradación de glucógeno, lípidos y la producción de energía durante el ejercicio muscular, el estrés y el ayuno. Acá vemos brevemente la síntesis que estudiaremos en más detalle próximamente.
A partir de la fenilalanina por acción de la enzima fenilalanina hidroxilasa, utilizando oxígeno y tetrahidrobiopterina se puede formar tirosina. Y la tirosina por la tirosina hidroxilasa forma dihidroxifenilalanina, más conocido como DOPA. La DOPA luego una serie de pasos en un paso siguiente forma dopamina y esto forma noradrenalina, que es la primera catecolamina. Luego una enzima metiltransferasa que utiliza esa adenosilmetionina forma adrenalina, que es producida en la médula suprarrenal. Veamos ahora las hormonas tiroides. Las hormonas tiroides son hormonas producidas a partir de tirosina en la porción folicular de las glándulas tiroides. Tiene entre sus funciones aumentar la síntesis proteica, el metabolismo de glúcidos y lípidos, así como el consumo de oxígeno y el metabolismo basal. Acá vemos brevemente, tema que también estudiaremos cuando veamos sistema endocrino, el proceso de síntesis. La tirosina, el aminoácido tirosina, que se encuentra unido a una proteína que es la tiroglobulina en el coloide de los folículos de la glándula tiroide, recibe el agregado de ioduro y con la acción de dos enzimas, la tiroperoxidasa y la dualoxigenasa, forma dos hormonas. En primer lugar, la hormona conocida como T4 o 3,5 tetrayodotironina. Esta es T4, que luego en los tejidos, por acción de una 5-desyodasa, pierde el yodo en esta posición, produciendo el 3,5-triyodotironina o T3, que es también una hormona tiroidea más activa que la T4. La S-adenosilmetionina es una molécula sintetizada a partir de metionina cuya función es aportar grupos metilo en los procesos de metilación, como hemos visto en varias de las formaciones de productos especializados a partir de aminoácidos. La S-adenosilmetionina que vemos acá está formada por una molécula de metionina que se encuentra unido a una adenosina, es decir, una ribosa con un grupo adenino. En la reacción de metilación, un sustrato recibe un grupo metilo formando metilsustrato. Las enzimas se llaman metiltransferasa y lo que se pierde es el metilo, que se encuentra en esta posición de la metionina, y se genera esa adenosil homocisteína que no tiene el metilo en esta posición. Esta es básicamente la reacción de metilación y lo que vemos acá ahora es el proceso de regeneración de la S-adenosilmetionina. La S-adenosil homocisteína, en primer lugar, se rompe en este sitio formando adenosina y homocisteína. La homocisteína, por su lado, se transforma en metionina, recibiendo un grupo metilo nuevamente a partir del 5-metiltetrahidrofolato, con la enzima metionina sintetasa que forma tetrahidrofolato. Acá ya tenemos regenerada la metionina para formar esa adenosilmetionina. En la reacción anterior que mencionamos, de ese adenosin homocisteína hidrolasa, se formó adenosina, que con el aporte de ATP recibe un agregado de un fósforo formando AMP. La enzima se denomina adenosina quinasa. Luego, con otro ATP, se le agrega un segundo fósforo para dar ADP con la enzima adenilato quinasa y luego en el proceso de fosforilación oxidativa forma ATP. Con el ATP y la metionina, con la enzima S-adenosilmetionina sintetasa, volvemos a formar esa adenosilmetionina. En esta reacción se pierden tres fósforos del ATP, 2 se liberan como pirofosfato y 1 como fósforo inorgánico. La creatina es una molécula que junto con el ATP provee a la célula muscular de energía durante la contracción. La síntesis de creatina se inicia a partir de arginina. En la primera reacción, de arginina y glicina. En la primera reacción, la arginina sufre una rotura a esta altura generando ornitina y este grupo, guanidina, se traslada hacia la molécula de glicina, como podemos ver acá, y se une en esta posición.
formándose el guanido acetato. Este grupo guanidina y esto es el acetato, de ahí viene su nombre. Luego, utilizando la conocida S-adenosilmetionina o SAM y una enzima metiltransferasa, como acabamos de ver, se le agrega un grupo metilo y también utilizando ATP se agrega un fósforo. Como podemos ver, acá se ha agregado un fósforo en este nitrógeno y en este otro nitrógeno se agregó un grupo metilo, formándose la creatina fosfato, que se conoce como un fosfágeno, es decir, una molécula con alto contenido energético, y es la que junto con el ATP provee energía durante la contracción muscular, especialmente en aquella que se hace de manera anaeróbica y en muy corta duración. Esta molécula actúa como un reservorio de grupo fosfato, por lo cual puede ceder un fósforo a la molécula de ADP para dar ATP y se transforma en creatina, perdiendo el fósforo de esta posición. Como podemos ver acá, forma creatina. Esta reacción es reversible. Cuando la creatina vuelve a transformarse en fosfocreatina, es el ATP el que le da el fósforo para transformarse en ADP. Por lo tanto, esta reacción, cuando la fosfocreatina se transforma en creatina, es el ADP el que se transforma en ATP y viceversa. Por una reacción de deshidratación espontánea se puede formar creatinina, que es un compuesto que se excreta por orina y que su medición en orina y en plasma sirve para medir la velocidad de filtración glomerular. En esta lista vemos los 20 aminoácidos que forman las proteínas y diversos productos que se pueden formar a partir de ellos. Los que se encuentran resaltados en color rojo son los que veremos en esta clase. Veremos el neurotransmisor GABA, la síntesis de bases púricas y pirimídicas y la síntesis de glutatión. Comencemos con el glutatión. El glutatión es un tripéptido que ya hemos visto y que su síntesis comienza con dos aminoácidos, glutamato y cisteína. La enzima gamma-glutamil-cisteína sintetasa produce la unión entre el grupo carboxilo de posición gamma del aminoácido y el grupo amino de la cisteína. En este caso se va a formar una unión peptídica, pero no involucra los carboxilos y aminos del carbono alfa, sino el carboxilo de la cadena lateral del glutamato. Acá se forma la unión y el compuesto, como está formado por glutamato y glicina, se llama por glutamato y cisteína, se llama glutamil-cisteína. Gamma, glutamil, porque interviene el carboxilo de posición gamma. Esta reacción utiliza energía proveniente de ATP. La siguiente reacción, el gamma-glutamil-cisteína, se une con la glicina para formar una nueva unión peptídica entre el carboxilo de la cisteína y el grupo amino de la glicina. El producto formado es el tripéptido entre el glutamato, la cisteína y la glicina, es decir, el glutatión, y por ello la enzima lleva el nombre de glutatión sintetasa. Representamos de una manera sencilla al glutatión como los tres aminoácidos glutamato, cisteína y glicina. Debemos recordar que en el aminoácido del medio tenemos un grupo sulfidrilo que le da grandes propiedades a este tripéptido. Ya hemos visto en clases anteriores una de las utilidades del glutatión. El glutatión participa en el mecanismo de transporte activo de aminoácidos desde el espacio extracelular hacia el interior. Brevemente, el aminoácido que está en el exterior se reacciona con el glutatión, libera la cisteína y la glicina y se une el aminoácido al glutamato. Una vez dentro es liberado y este glutamato se recicla para unirse con la cisteína por la reacción que hemos visto, para formar gamma-glutamil-cisteína y luego con la glicina para formar glutatión. Otra función extremadamente importante del glutatión que tenemos acá es su participación como defensa contra los compuestos oxidantes. El glutatión, al tener un grupo sulfidrilo, puede reaccionar con otra molécula de glutatión
y oxidarse formando un puente disulfuro. Pero en esta reacción, que el glutatión reducido pasa a glutatión oxidado, es capaz de consumir equivalentes de reducción, dar equivalentes de reducción para eliminar agentes oxidantes. Uno de los agentes oxidantes más importantes que se forman en la cadena respiratoria a partir del superóxido es el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, en las condiciones que se encuentran, puede generar radical oxidrilo que produce grandes daños al ADN, a proteínas y los lípidos. El glutatión participa en una reacción en la cual el peróxido de hidrógeno se transforma en agua y el glutatión se oxida a glutatión oxidado. Esta reacción es catalizada por la glutatión peroxidasa. Es decir, que tanto el glutatión reducido como la glutatión peroxidasa son partes de las defensas antioxidantes de nuestro organismo. Por supuesto que este glutatión debe ser reciclado al glutatión reducido para que pueda participar nuevamente, y para esto interviene otra enzima que forma parte del sistema antioxidante, que es la glutatión reductasa, junto con el NADPH, que es un requerimiento imprescindible para que esto ocurra. Este NADPH, debemos recordar, proviene de las reacciones de la vía de las pentosas, entre otras. Pasemos al neurotransmisor GABA. El GABA pertenece a los neurotransmisores aminoacidérgicos, es decir, con estructura de aminoácido. Su síntesis se hace a partir de glutamato en una sola reacción catalizado por la glutamato descarboxilasa, enzima que usa como grupo prostético el piridoxal fosfato, cuya estructura vemos en este esquema. En la reacción catalizada por la glutamato descarboxilasa, el glutamato pierde un dióxido de carbono de esta posición y se transforma en el ácido gamma-aminobutírico. Gamma porque acá está el carboxilo, este es el carbono alfa, beta y gamma, y ahí está el grupo amino. El ácido gamma-aminobutírico luego es reciclado nuevamente para formar glutamato. Para esta reacción reacciona con el alfa-acetoglutarato y el alfa-acetoglutarato se transforma en succinato semialdehído, que luego por la succinato semialdehído deshidrogenasa se transforma en succinato, que por la sucesión de reacciones del ciclo de Krebs volverá a dar alfa-acetoglutarato. Veamos el metabolismo de las bases pirimídicas. Las bases pirimídicas, como sabemos, son estructuras necesarias para la síntesis de ADN y de ARN porque forman parte de los nucleótidos trifosfato necesarios para la síntesis de ambas estructuras. Por supuesto que también participan en algunos otros procesos, como son la síntesis de hidratos de carbono, de lípidos y en otras reacciones en particular. La síntesis de las bases pirimídicas comienza con la reacción entre la glutamina, el dióxido de carbono y el ATP para formar un compuesto que es el carbamilfosfato por una enzima que es la carbamilfosfato sintetasa. Esta enzima actúa fuera de la matriz mitocondrial, a diferencia de la que forma carbamilfosfato en el interior de la matriz mitocondrial. Este carbamilfosfato, luego por una serie de reacciones, termina formando el ácido orótico u orotato, que va a reaccionar con la fosforribosil 1-difosfato, que es una pentosa que tiene fósforo en el carbono 5 y 2 fósforos en el carbono 1. Al reaccionar se forma el primer nucleótido de las bases pirimídicas, que es el UTP. Luego este UTP se transforma en CTP, el CTP se pierde un fósforo para dar CDP y se reduce para dar el desoxi-CDP, que por agregado de fósforo da el desoxi-CTP. A partir del desoxi-CDP se puede perder un fósforo y luego transformarse nuevamente en desoxi-UMP, y por un proceso de metilación da desoxi-TMP, desoxi-TDP y desoxi-TTP. Los que están marcados en rojo son los nucleótidos trifosfato con cada una de las bases. El desoxi-CTP y el desoxi-TTP son utilizados para la síntesis de ADN, mientras que el UTP y el CTP son utilizados para la síntesis de ARN. Acá vemos el proceso
en detalle con todas las enzimas. Como dijimos, la reacción comienza con la glutamina, el ATP y el dióxido de carbono, que obviamente se encuentra en el agua en forma de bicarbonato. Se produce la reacción, se libera glutamato y el producto que se forma es el carbamilfosfato que acá tenemos. Luego el carbamilfosfato reacciona por una molécula de aspartato con la misma enzima que cubre varias reacciones y se forma el carbamilaspartato. Este compuesto, carbamilaspartato, que resulta de la fusión del carbamilfosfato y del aspartato, luego se cicla formando el dihidroorotato. Este compuesto, como podemos ver, ya tiene un ciclo similar al de todas las bases pirimídicas. La dihidroorotato deshidrogenasa le elimina hidrógenos de esta posición generando un doble enlace y genera el orotato, que luego, al reaccionar, como dijimos, con la 5-fosforribosa 1-difosfato, forma la orotidina, que al perder dióxido de carbono forma UMP. Y por dos fosforilaciones sucesivas forma UTP, que como dijimos es el primer nucleótido que se forma de este proceso. Si volvemos hacia atrás, lo que hemos descrito es esta parte, desde glutamina hasta UTP. Entonces ahora continuaremos con el UTP, que es a partir del cual se forman el resto de los nucleótidos. Acá tenemos el UTP. En la primera reacción, como podemos ver, se cambia un oxígeno del anillo por un grupo amino, formándose CTP, que es otro de los nucleótidos importantes para la síntesis de ARN. Luego este CTP, con una dinucleósido difosfato quinasa, cede un fósforo transformándose en CDP y luego se reduce con la ribonucleótido reductasa, utilizando como dador de equivalente de reducción una proteína que es la tiorredoxina, y pierde el oxidrilo de la posición 2 quedando con un hidrógeno, y por lo tanto el CDP se transforma en desoxi-CDP. Luego se le saca un fósforo para dar el desoxi-CMP y se pierde el grupo amino de esta posición para generar un oxígeno en la misma posición, y al hacer ese cambio lo que se forma es el desoxi-UMP. Este desoxi-UMP, con el agregado con la utilización de ácido fólico y la timidilato sintetasa, forma este compuesto en el cual se le agregó un grupo metilo acá, y lo que se forma es el desoxi-TMP. Luego, por dos fosforilaciones consecutivas, se forma el desoxi-TTP, es decir, el nucleótido que tiene timina para la síntesis de ADN. Si retomamos de acá del desoxi-CDP, si lo fosforilamos al desoxi-CDP, se va a formar el desoxi-CTP, que es el otro nucleótido necesario para la síntesis de ADN. Pasemos a ver brevemente la síntesis de las bases púricas. Las bases púricas son adenina y guanina, y se necesitan tanto como nucleótidos como desoxinucleótidos, es decir, nucleótidos que tengan ribosa para la síntesis de ARN y nucleótidos que tengan desoxirribosa para la síntesis de ADN. La síntesis comienza a partir de la pentosa, que tiene un fósforo en posición 5 y dos fósforos en posición 1, y que viene de la vía de la pentosa, y que es el mismo sustrato que se utiliza para la síntesis de los nucleótidos de pirimidina. A este monosacárido pentosa con fósforo se le agregan sucesivas reacciones: glutamina, glicina, ácido fólico, aspartato y nuevamente ácido fólico. Cada uno aporta diferentes partes a la molécula, y el producto final de esto es un nucleótido que tiene un fosfato y una base púrica que se conoce como inosina, y al compuesto se lo llama IMP, y es el primer nucleótido de purina a partir del cual se forman los nucleótidos que necesitamos para la síntesis de ADN. Siguiendo por este lado, la inosina monofosfato se transforma primero en AMP, luego se le agrega un fósforo, se transforma en ADP, y se le agrega un tercer fósforo y obtenemos el ATP. A partir del ADP, por un proceso de reducción, se forma el desoxi-ADP, y luego se le agrega un fósforo y se forma el desoxi-ATP. Por lo tanto, acá tenemos el nucleótido de adenina para el ADN y acá el nucleótido de adenina para el ARN.
Por el otro lado tenemos los nucleótidos de guanina. El IMP primero se transforma en XMP o xantina monofosfato, luego en GMP se le agrega un fósforo a GDP y acá se bifurca. Si le agregamos un tercer fósforo obtenemos GTP, pero si del GDP lo reducimos obtenemos el desoxi-GDP y si le agregamos un fósforo el desoxi-GTP. Así tenemos el nucleótido de guanina para sintetizar ADN y acá tenemos el nucleótido de guanina para sintetizar ARN.